en nuestros corazones. Inúndanos con cada uno de tus dones, Señor, y permite que podamos escuchar esta charla con toda nuestra disposición, que podamos alejarnos de cada una de las cosas que nos distraen, ya sea aparatos electrónicos, ya sea algún miembro de nuestra familia, ya sea pensamientos, preocupaciones de las cosas que tenemos pendientes por hacer o por el día de mañana, Señor. Te pedimos que podamos escuchar cada una de estas palabras y que seas tú, Señor, tomando el control y hablando por mí, que cada uno de nosotros podamos recibir estas palabras directo a nuestro corazón para poder ponerlas en marcha y en acción. Más que hablarnos al intelecto, Señor, háblanos al corazón. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Listo. Padre, voy a compartir pantalla, entonces, para que porfa. Dale, dale. Creo que si tú lo compartes me quitas enseguida. Creo que sí. Listo, ahí todos ven, ¿cierto? Sí. Bueno, como bien lo han visto, la clase del día de hoy tiene este título de postrimerías y como que subtítulo Muerte y Juicio. Bueno, y de pronto se preguntarán qué es postrimerías, de pronto por el subtítulo de Muerte y Juicio les pueda decir algo. Y básicamente como la definición de postrimería, si buscan en internet o en un diccionario, va a aparecer último periodo de la vida o periodo último de la duración de una cosa. Básicamente por esta palabra de postrero o postre, como de pronto también se les puede haber ocurrido, postre viene justamente, se sirve al final, entonces también viene como de esta palabra o de este origen de esa palabra que hace referencia al final de algo o a lo último de una cosa. En este caso, postrimerías vendría a ser parte de ese final de nuestro último periodo de la vida. Entonces, las postrimerías son muerte, juicio, infierno, purgatorio y gloria. Hoy vamos a hablar de muerte y juicio y en las clases siguientes pues vamos a estar hablando de las demás. Entonces, digamos que de pronto porque es necesario hablar de la muerte y del juicio. Digamos que sea lo que sea, la muerte es como un tema que probablemente nos pueda causar preocupación o es una palabra que a lo mejor no queremos escuchar y que no queremos que pase por nuestra familia o que no le pase a ningún ser querido, ¿sí? Pero también sabemos que esto hace parte de la vida y que es inevitable. Digamos que también vivimos en un mundo en el cual se enfoca como vivir el ahora, preocúpate por las cosas del presente, como las cosas están para hacerse, no pierdas como de vista ciertas cosas. También puede estar relacionado con esto como que la vida es un ratico, pero esto puede ser como mal interpretado también para ese como justamente la vida es un ratico, entonces haz lo que quieras, desordénate, vive la vida como tú quieras y como que no tengas en cuenta nada más. Entonces justamente aquí con este conocimiento del mundo nos vamos dando cuenta de que realmente las cosas a nuestro exterior, si no lo miramos con una mirada de la fe, si no lo miramos bajo como esa óptica que Dios nos está dando a través de estas clases y a través de su palabra, realmente podríamos como que terminar viviendo una vida sin sentido y también terminar viviendo una vida alejados de Dios, porque el ruido que tiene el mundo es tal que a veces o es muy frecuente
que podamos ser víctimas de ese ruido y podamos creer todo aquello que el mundo nos está señalando como bueno, que es justamente ese proceso de estar alejados de la oración, alejados de Dios, lleva poco a poco a que empecemos a normalizar cosas que no están bien. Porque no sé si se han dado cuenta, pero todo es normal. Y de hecho es como una muletilla o una palabra muy frecuente que en ocasiones nosotros mismos, me incluyo, solemos utilizar para describir algo, ¿sí? Entonces también es como esa invitación a que podamos cuestionar qué es eso normal y si eso normal ante los ojos del mundo o ante los ojos de la sociedad está bien ante los ojos de Dios. Entonces, aquí les traigo como estas dos imágenes que probablemente sepan quién son. El primero es San Juan Pablo II y dice como esta frase: los hombres y mujeres de hoy parecemos andar por esta vida sin rumbo y sin medida del tiempo, ya que no sabemos hacia dónde vamos al final de esta vida en la tierra. Y además no sabemos medir el tiempo de aquí con el reloj de la eternidad. Y el Papa emérito Benedicto XVI, en el 2016, el Papa animaba a meditar sobre la muerte, aunque así llamada civilización del bienestar trata a menudo de borrar la conciencia de la gente totalmente inmersa en las preocupaciones de la vida diaria. Y en el 2008 dijo: es necesario evangelizar sobre la muerte y la vida eterna, realidades particularmente sujetas a creencias supersticiosas y sincretismos, para que la verdad cristiana no corra el riesgo de mezclarse con mitologías de diferentes tipos. Esta última frase es bastante importante, ya lo hemos mencionado en otras clases y también lo vamos a continuar explicando de mejor manera en una futura clase, pero también es todo esto de que supuestamente dicen por ahí que al morir vamos a hacer un pájaro o vamos a hacer una paloma o vamos a nacer en otro cuerpo, vamos a tener otras vidas. Entonces, como que estos pensamientos van tomando tanta fuerza que de pronto nos puede llegar a confundir y podemos llegar como que a creerlo e incluso de pronto tal vez a predicarlo. Entonces, es importante que estemos hablando constantemente de este tipo de cosas, porque es cierto que nuestra vida terrenal es pasajera y ciertamente vamos a tener una vida eterna. Entonces, ¿qué va a ser de esa eternidad? También es importante hablar de las postrimerías, justamente porque puede ser la oportunidad para que te preguntes o te cuestiones cómo ha sido tu vida, cómo ha vivido tu vida, y a partir de ahí examinarte también bajo los ojos de Dios. También hemos hecho como ese examen de conciencia en el cual hemos podido, o ha sido como un despertar o un abrir de ojos incluso, sobre muchas cosas que estábamos haciendo y que no estaban bien y que no sabíamos que estaban bien. Eh, e incluso si las hacíamos sabiendo que no estaban bien, también es válido porque somos humanos, somos carne y realmente estamos en esa lucha constante de intentar no pecar, pero incluso el justo peca. Entonces, no es para que nos desanimemos, sino también para que sigamos en esa búsqueda de agradar a Dios. Y también en ese cuestionamiento sobre cómo estamos viviendo nuestra vida, qué tanto tenemos a Dios en nuestro corazón y cómo ese tener a Dios en nuestro corazón se ve reflejado en cada una de nuestras acciones. Entonces también es preguntarnos si cuando vamos a morir, si morimos hoy, ¿hacia dónde iríamos? ¿Iríamos al cielo? ¿Iríamos al infierno? ¿Iríamos al purgatorio? Es como una pregunta que vale la pena hacerse, no solo hoy, sino como que todos los días de nuestra vida. Entonces es como uno de los elementos fundamentales o importantes para hablar de las postrimerías. A manera personal, o hace parte también como de mi testimonio y de mi historia, realmente yo empecé asistiendo a un retiro espiritual. Y bueno, en este retiro realmente les confieso que yo no quería ir.
Estaba súper negada a ir y hasta que, bueno, finalmente acepté. Y en ese espacio del retiro yo realmente estaba como que atenta, pero no muy comprometida con la información, hasta que llegó el día de las postrimerías. Entonces, en ese momento realmente esa pregunta como de cómo estaba llevando mi vida, que no era la más buena, eh, me invadió mucho y me tocó muchísimo el corazón. Creo que Dios en su infinita misericordia se valió mucho como de ese misionero y de esa charla, de ese momento, que, me, que definitivamente me dividió en dos y preguntarme eso a lo mejor fue algo que empezó por temor, es decir, no querer pasar como el resto de mi vida o la eternidad en el infierno o en alguna o algo así, o sea, como en eterno sufrimiento, en ese rechinar de dientes, como dicen, y no me quiero como adelantar, pero, pero fue justamente como ese proceso de preguntarme cómo está llegando mi vida y que si me moría ese día o a lo mejor no iba a tener, o sea, no iba a terminar como en buenos términos, ni con mi familia, ni cómo estaba yendo mi vida, ni nada. Entonces, justamente hablar de ese tema permitió en mí eh, un camino largo hacia la conversión y hasta donde estoy ahora, que igual me falta mucho camino por delante y no soy para nada perfecta, estoy lejos de serla y sigo siendo una pecadora, pero realmente mi vida se vio altamente modificada y fue justamente como en ese proceso de dejarme tocar y de descubrir cómo sería mi vida si me moría en ese instante. Entonces también hace parte de que es importante hablar de esto y de qué va a pasar con nuestro cuerpo, que no solo somos carne, sino que también tenemos nuestra alma, entonces qué va a pasar con esa alma y a dónde va a ir. Entonces, esto puede ser también una motivación hacia que las personas se puedan convertir. ¿Sí? Entonces, bueno, hablemos de la definición de la muerte. Digamos que acá esto se los voy a compartir, se los vamos a compartir para que puedan como que leerlo. De pronto me excusan si hay mucho texto, pero bueno, la idea no es como que leérselos todos, sino que irle mencionando algunas cosillas y ya como que si es su deseo, que ustedes puedan referirse a estas diapositivas o directamente al Catecismo de la Iglesia Católica, que es de donde sale esto, y puedan como que extenderse un poco más sobre este tema. Entonces, bueno, la muerte es, en palabras sencillas, esa separación del alma y del cuerpo. Entonces, digamos que si nosotros lo predicamos en nuestro credo, si lo mencionamos a veces como que sin darnos cuenta, estamos también diciendo que en esto creemos, ¿no? Entonces también es necesario morir con Cristo y eso hace parte de la muerte. También por fe sabemos que la muerte es el salario del pecado, es decir, que Dios nos ha creado Dios en un inicio nos creó para que no fuéramos mortales, pero justamente como a raíz de ese pecado original que cometieron nuestros padres, la muerte trajo, ese pecado, perdón, trajo consigo la muerte. Entonces es como ese salario del pecado que debemos pagar. Entonces, también podemos definir la muerte como el final de la vida terrena. Es decir, que nosotros estamos en esta tierra donde Dios nos ha puesto con un propósito y un propósito que debemos estar en constante cuestionamiento de cuál es ese propósito y qué estamos haciendo con nuestras vidas. Y no sé si recuerdan que al comienzo estas palabras de San Juan Pablo II del hecho de que en ocasiones no sabemos medir nuestra vida terrenal y como que el reloj del tiempo de nuestra vida con el reloj de Dios. Es justamente porque el tiempo de Dios es totalmente diferente
que nuestro tiempo, en ocasiones incluso, digamos que es muy frecuente que podamos decir que los tiempos de Dios son perfectos y cosas así, pero nosotros como tal no entendemos como a profundidad cómo son esos tiempos. Como que los tiempos de Dios son perfectos, ¿será que ya mañana va a ocurrir el milagro? O algo así, o cuánto tiempo esperaré para que mi esposo cambie, para que mis hijos cambien, para que se me dé esto, para poder ver ciertas cosas en mi vida. Entonces, justamente porque los tiempos de Dios son totalmente diferentes que los nuestros, entonces ahí vemos como ese accionar de Dios en nuestra vida y al final las cosas se dan o los milagros se dan o nuestras peticiones se dan en la medida en que Dios lo considere y en la medida en que su tiempo perfecto, lleno de gracia, lleno de amor y misericordia, considere que así será. Entonces, es justamente eso, el final de nuestra vida terrena. Realmente no sabemos ni el día, ni la hora, ni el momento en el cual vamos a morir, razón por la cual es importante llevar una vida lo más recta posible, lo más encaminada hacia Dios, porque créanme que está, que el hecho de morir en pecado mortal, si estamos en pecado mortal y morimos, lo más probable es que terminemos en el infierno. Entonces, digamos que no podríamos como que decir al 100% que eso pasará porque la misericordia de Dios es infinita. Sin embargo, realmente puede ser muy probable que terminemos en el infierno. Entonces, es justamente como ese cuestionamiento, ese hecho de saber y sentir que somos finitos, pero que nuestra alma no lo es. Entonces, ¿hacia dónde se va a ir esa alma? ¿Hacia dónde o cuál será el destino de esa alma para nosotros? Entonces, nuestro cuerpo y nuestra alma son ese regalo de Dios. Entonces, justamente por el hecho de creer en la resurrección de la carne, entonces también hace parte de que va a existir al final de nuestros días, va a existir esa separación del cuerpo y el alma. Entonces, ¿a dónde va a ir esa alma? Vuelvo y pregunto. Entonces ya eso es como una respuesta bastante personal que vamos a tener con Dios, ¿sí? Entonces también en este proceso o en este momento de la muerte, se dice que hay 3 temores que son frecuentes o que suceden cuando nos enfrentamos al momento de la muerte, ¿sí? Entonces está el temor frente al pasado, que es justamente todo este proceso en el que vamos a tener remordimiento, en el que vamos a tener preocupaciones, en el que van a venir como esos recuerdos o de pronto esos hubiera, esos lamentos, también recuerdos de nuestros pecados, culpas, cosas que debimos haber hecho y no las hicimos, cosas que situaciones que de pronto arruinamos, relaciones que terminamos, personas a las cuales herimos, es decir, un sinnúmero de situaciones, de acciones, de pensamientos, ya sea por pecado, ya sea por negligencia, ya sea por no querer haberlo hecho, pero que igual hicimos daño, hacen parte como de ese recorrido y de esas preocupaciones en las cuales podemos vernos inmersos. Entonces también justamente hablando como de esa preocupación del pasado, asimismo es una invitación a que podamos sanar esas heridas, a que podamos pedir perdón y a que podamos perdonar a aquellas personas que ya sea que hemos herido, también pedir perdón a aquellas personas que hemos lastimado, ya sea con nuestras acciones, ya sea con nuestras miradas, ya sea con nuestros gestos, entonces tener como esa conversación personal con Dios, caso tal, de pronto para que nos ilumine y nos muestre qué cosas hemos hecho, qué acciones hemos cometido, qué pecados,
hacen parte de nuestra vida por las cuales debemos pedir perdón. En caso tal, a lo mejor no podamos como que pedirle perdón a esa persona en particular, ya sea porque falleció, ya sea porque realmente no volvimos a tener contacto con esa persona, que lo podamos poner ante las manos de nuestro Señor y Él se hará cargo de cada una de esas cosas, pero es importante sí traerlo como a nuestra memoria, a nuestra conciencia para sanar y estar en paz con cada una de estas cosas. Entonces también hay una preocupación o un temor hacia frente al presente, es decir, que son estas cosas que en ocasiones o que tenemos el temor de pensar en nuestra familia, en dejar a nuestra familia, nuestros seres queridos. Y aquí también va de la mano justamente como a esos cuestionamientos que también nos hace Dios, que donde está nuestro tesoro, ahí está nuestro corazón. En ocasiones, lamentablemente, nuestro corazón está puesto en un tesoro realmente material, ya sean las riquezas, ya sea la vanidad. Entonces realmente una preocupación del presente puede ser qué va a pasar con mi ropa, qué va a pasar con mis bienes, quién se va a quedar con mi casa, quién se va a quedar con el carro, ¿sí? Y no, y no como que te despojas de cada una de esas cosas. Probablemente también relacionado con el presente, no dejar como, no estar en paz también como con tu familia, no estar en paz con tus seres queridos, no tener como buenas relaciones con esas personas. Entonces como que el hecho de pensar en morir ahora mismo puede causarnos preocupación con relación a esas personas con las cuales tenemos más contacto. Y también justamente mirándolo desde ese punto de vista de hacia dónde está nuestro corazón ahora mismo, hacia dónde va mirando y cuáles son esas cosas que realmente nos preocupan. Yo aquí estoy como mencionando situaciones al azar, sin saber de pronto cuáles son las situaciones particulares de cada uno de ustedes, pero justamente se trata de poder seguirnos preguntando y cuestionando cuáles serían tus preocupaciones o cuáles serían mis preocupaciones al presente. Y en estas preocupaciones al futuro, realmente no es mentira que como seres humanos tenemos muchas expectativas o muchos deseos de cómo queremos que sea nuestra vida en un par de años, en un par de días, justamente también como muy de la mano a lo mejor este año ha sido bastante atípico, entonces esas cosas de las cuales hemos pausado, probablemente un viaje que no pudimos hacer, entonces están como esos deseos de las cosas que quisimos hacer y nunca hicimos, eso de no poder ver el futuro, de pronto si estás estudiando ahora y si te mueres hoy, de pronto pensarás, bueno, no terminé mi carrera, o no fui la persona exitosa que quería ser, o no, o nunca pude comprar el carro que quería comprar, no logré tener hijos, si quería tener hijos, no logré casarme. Es decir, todos esos pensamientos o esas expectativas que muchas veces nos planeamos o tenemos como una lista larga de esas cosas que queremos hacer, que soñamos hacer, lo cual no está mal, pero sí es importante tener como seguro de que si es lo que Dios quiere para nuestra vida, eso llegará. Y también va muy de la mano con estos pensamientos que le mencionaba anteriormente, que es ese temor de qué vendrá después de la muerte. Entonces también podemos pensar nuevamente hacia dónde iría nuestra alma y cómo sería esa conversación o ese encuentro con nuestro Señor Jesús. ¿Se imaginan eso? Entonces también acá les traigo como unos ejemplos sobre qué dicen los santos de la muerte. Entonces, San Pablo Apóstol dice, para mí la vida es Cristo y la muerte una ganancia. Esto está en Filipenses 1, versículo 21. Y yo leo esto y me pregunto también como, ¿será que yo algún día podré llegar a pensar de esta manera? Es decir, como
estoy tan en paz y he tenido o he dejado las cosas tan claras a lo largo de mi vida que en algún momento podré decir la muerte es una ganancia. También les traigo como el ejemplo de San Francisco de Asís. Terrible es la muerte, pero cuán apetecible es también la vida del otro mundo, a la que Dios nos llama. Y por último, aunque hay muchísimos ejemplos, San Francisco de Asís, yo no soy un cobarde que teme a la muerte. El Señor, por su gracia y misericordia, me ha unido tan estrechamente a Él que me siento tan feliz para vivir como para morir. Es decir, estas han sido personas que a lo largo de su vida han tenido esa estrecha relación con Dios, que no ven la muerte como algo negativo, no ven la muerte como algo catastrófico, no ven la muerte con temor, sino más bien lo ven con un anhelo. Y al referirme a la palabra anhelo, no digo como que sea un desprecio por la vida, porque no se trata para nada de eso, sino que han comprendido de tal manera o pudieron comprender de tal manera que al morir hay un encuentro precioso con Dios que ni nos podemos imaginar. O sea, la Biblia dice que ni el ojo vio ni el oído escuchó lo que Dios tiene para los que le aman. Entonces, se trata como de justamente eso, ese camino y ese proceso, esa comunión con Dios de tal manera que como que no esperas la hora de morir para encontrarte con Él cara a cara y sentir como ese abrazo reconfortante de Dios ahí como que con Él en el cielo, si vamos al cielo. Y tener como justamente ese encuentro, porque es como este hecho de que Dios ha hecho ese amigo fiel o ese mejor amigo o esa persona que siempre está allí para nosotros e incluso mucho más para estas personas que fueron tremendos santos, de tal manera que ese amor, esa comunicación, esa amistad, esa fraternidad logró permitir que anhelaran la muerte justamente para ese encuentro. Entonces también les pregunto y me pregunto a mí como que alguna vez hemos pensado esto, como que realmente si me muero que me muera ya porque voy directo a encontrarme con Dios. Entonces eso también hace parte de nuestra debilidad, de nuestra humanidad, y es también esa invitación a que podamos estar en esa unidad con Dios, en esa unidad con Cristo, para tener la tranquilidad sobre la muerte. Entonces, una vez ya pasamos por la muerte, vendría el juicio. Entonces, a la hora de la muerte, en el momento de exhalar el último suspiro, contemplaremos como únicos espectadores bajo la mirada de Dios la película de toda nuestra existencia terrena. He ahí el juicio particular, y esa misma película se proyectará públicamente algún día ante la humanidad entera. He ahí el juicio final. Entonces, como para explicarnos un poco lo que significa el juicio o lo que es el juicio, nos ponen como este ejemplo, se nos da este ejemplo de que al nacer o cuando empezamos a ser conscientes de nuestro camino, de nuestra vida, se va reproduciendo esa película, se va grabando o se va grabando esa película de nuestra vida, una película con nombre propio, una película en la que está absolutamente todo lo que hacemos y que en ningún momento se apaga, ni cuando nos dormimos, ni cuando apagamos la luz, y ni siquiera cuando vamos al baño o estamos en algún lugar que sea privado. Es decir, que esto es cada momento o captura cada momento de nuestra vida, cada esencia de lo que somos, de nuestra forma de ser, lo que decimos, incluso lo que pensamos. Y es como una mirada hacia nuestro corazón y hacia ese proceso de nuestras intenciones y de nuestros deseos. Entonces, justamente ya una vez que hemos muerto, que se ha separado nuestro cuerpo de nuestra alma, entonces es ahí donde vamos a tener como ese encuentro y un juicio personal en el que se reproducirá esta película. ¿Sí?
Entonces, bueno, hay dos tipos de juicios, entonces vamos a hablar primero del juicio particular. Cada hombre después de morir recibe en su alma inmortal su retribución eterna en un juicio particular que refiere su vida a Cristo, bien a través de una purificación, bien para entrar inmediatamente en la bienaventuranza del cielo, bien para condenarse inmediatamente para siempre. Esto está en el Catecismo de la Iglesia Católica, numeral 1022. Sí, entonces, aquí se trata justamente de eso, es decir, que se nos va a mostrar en nuestro juicio particular cada una de esas cosas que vivimos y que están como en ese libro de nuestra vida. Entonces allí vamos a tener la oportunidad de comparar lo que hicimos y lo que debimos haber hecho. Entonces, una vez podamos hacer esa comparación, vamos a identificar cómo y también vamos a darnos cuenta de cómo ha sido nuestra vida y también si estamos realmente preparados para que ese momento llegue. Entonces, será un juicio basado en la fe y en el amor. Se nos repite y se nos ha dicho muchas veces que al atardecer de la vida se nos juzgará en el amor. Entonces, no se va a tratar de qué tanto sabemos, cuántos libros nos leímos, cuántos pares de camisetas o pares de zapatos, perdón, teníamos. No se trata de cuánto dinero tenemos en el banco o no sé, tantas cosas que a veces pensamos que son importantes, o si teníamos el último celular de moda antes de morir, o si teníamos como estábamos de moda o en tendencia antes de morir. No nos van a preguntar eso. Al final nos van a preguntar qué tanto amamos, qué tanto dimos de nosotros hacia los demás, cómo fueron esas acciones que hicimos, justamente porque vamos a estar iluminados o se nos va a mostrar eso que es el amor y la fe. Entonces vamos a estar en ese espacio en el que hay una muestra de los mandamientos, de la ley de Dios, del propósito para nuestra vida, de qué hicimos con esos dones que se nos han regalado y que muchas veces ni siquiera hemos descubierto. Entonces va a ser como esa pregunta para nosotros mismos y al final seremos incluso nosotros mismos quienes decidiremos hacia dónde vamos, porque como bien lo dice la Biblia, Dios no ha venido a condenarnos. Entonces seremos nosotros mismos quienes tomaremos como esa decisión personal que al final ha estado respaldada por nuestra vida. Entonces, luego de hablar de este juicio particular, está el juicio universal. El juicio universal es la resurrección de todos los muertos, de los justos y de los pecadores. Esto lo podemos encontrar en la palabra de Dios en Hechos 24:15. Precederá el juicio final. Esta será la hora en que todos los que estén en los sepulcros oirán su voz. Y los que hayan hecho el bien resucitarán para la vida, y los que hayan hecho el mal para la condenación. Entonces Cristo vendrá en su gloria acompañado de todos sus ángeles. Serán congregadas delante de él todas las naciones, y él separará a los unos de los otros, como el pastor separa las ovejas de las cabras. Pondrá las ovejas a su derecha y las cabras a su izquierda. Irán estos a un castigo eterno y los justos a una vida eterna. Entonces, al comienzo hablábamos de como de esta película que primero será expuesta como en ese juicio personal particular y que luego, como muy bien también lo creemos cuando decimos venga a nosotros tu reino, o también lo decimos en la misa, ven Señor Jesús, anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección, ven Señor Jesús, justamente también porque hace parte como de nuestros dogmas y de nuestras creencias la segunda venida de Jesucristo. Y a lo mejor decimos como que sin saber, ven Señor Jesús, o estamos esperando a que venga, pero no sabemos o desconocemos
lo que eso implica. Y eso implica también ese proceso en el que ha de venir a juzgar a vivos y a muertos. Entonces, es en este juicio universal en el que serán como reproducida la vida de cada uno de nosotros y va a estar como, va a también permitir como esa comparación de aquellos que han vivido bajo la luz de Dios y el amor de Dios y de aquellos que no lo han hecho e incluso se va a poder como, bueno, es como realmente no tenemos a ciencia cierta el conocimiento, pero es como lo que se recopila de elementos que están en la Biblia, elementos de palabras o cosas que Jesús ha inspirado e iluminado a, a los santos. Entonces, vamos a tener como esa oportunidad también como de hacer una comparación ante situaciones similares o situaciones peores de la vida, cómo estas personas santas reaccionaron o actuaron y cómo de pronto alguna otra persona, como lo dice aquí, una cabra o personas que cometieron muchos pecados, actuaron frente a diferentes situaciones. Entonces va a ser como una mirada muy a la luz de las comparaciones. Y este juicio universal tiene unas características bastante importantes o que permiten diferenciarlo del juicio particular. Entonces, estas características son, una de ellas es que sucederá en la segunda venida gloriosa de Cristo, como ya los había mencionado, y ante eso, pues nadie sabe el día, ni la hora, ni la fecha, ni el momento en el cual esto pasará, razón por la cual reitero que debemos estar preparados, que debe ser una vida de constante lucha espiritual y de oración y de unión a Dios. Otro elemento, otra característica de este juicio es que se dará allí la resurrección de la carne. Los santos recobrarán un cuerpo bendito y los condenados un cuerpo maldito. Otra característica es que estará presente allí toda la humanidad, desde Adán y Eva hasta el último hombre creado. Entonces, ante ellos se proyectará la película de nuestra vida. Así los condenados sabrán que se condenan por soberbia por no haber hecho un simple acto de arrepentimiento. Sabrán que muchos de los bienaventurados pudieron haber cometido pecados peores que los suyos, pero con la diferencia de haber acogido la misericordia de Dios. Entonces, es como se los había explicado anteriormente. Y dice San Bernardo que será el día de la vergüenza universal, pues quedarán al descubierto las conciencias y los corazones de todos los hombres y serán contemplados por toda la humanidad. Entonces, esto también es un llamado a esta última frase que me pareció también fundamental y muy bonita, como si sentíamos vergüenza para ir a confesar nuestros pecados ante un sacerdote en la confesión, ¿qué diremos de ese día en el que ya no solo un hombre, sino toda la humanidad conocerá nuestras miserias? Y aquí va muy de la mano a estas charlas que hemos tenido sobre el pecado, sobre la confesión, y es que nos dejemos llevar de la mano de Dios, que podamos reconocer la confesión como el sacramento que es, que nos permita la reconciliación de nuestra alma con Dios, de nuestro ser con Dios. Entonces, que ese mismo hecho de confesarnos traerá consigo también esa sanación interior y esa paz que tanto estamos buscando. Y es así como dentro de este camino o hablar de estos temas permite también que al cuestionarnos podamos seguir siendo perseverantes y también podamos incluso abstenernos de pecar, aunque al comienzo sea por miedo a la condenación, o sea, por miedo a lo que el pecado pueda traer en nuestra vida y no tanto por amor a Dios. Ciertamente como que por las razones que sean, que no pequemos, al menos son razones que nos están alejando de esto.
Y en ese proceso o en ese camino que todos estamos caminando, poco a poco nos vamos a ir dando cuenta cómo al conocernos a nosotros mismos, al conocer como cuáles son nuestros pecados más dominantes o cuáles son esos vacíos que tenemos o esas necesidades, vamos a ir sintiendo ese dolor por pecar y al conocernos también vamos a ir eliminando personas, situaciones, pensamientos incluso y acciones. Vamos a poder ir identificando cada una de estas cosas para dejar de pecar o al menos hacerlo en una cantidad mucho más pequeña. Y así poco a poco vamos a ir ejercitándonos hacia ese camino al que estamos llamados, que es el camino de la santidad. Gracias, Kelly. Eh, ¿Quién se quiere morir? Una pregunta para todos. ¿Quién levanta la manito y dice que se quiere morir? O sea, es una pregunta difícil. Desde luego, pues va, a ver, si San Pablo decía que pues Cristo es la vida y para él lo que importa realmente es vivir con Cristo y unirse con Él, ¿qué sentido tiene entonces tener espérense, me enredé aquí, ¿qué pasó? ¿Sí me escuchan? Sí. Sí, hermano. Ok, Sí, Elvis, sí se escucha. ok. Sí, señor. Sí, se escucha. Bueno, los santos anhelaban la muerte. Cuando Santa Teresita del Niño Jesús, una gran santa del siglo XIX, se le recomienda mucho a las mujeres y les gusta mucho a las niñas, que es una santa que murió a los 24 años, si no estoy mal, y hasta incluso el diablo se le presentaba y huía de ella por la santidad que tenía. Cuando comenzó a tener los primeros signos de la tuberculosis que finalmente la llevó a la tumba, ellas al ver, al ver la sangre en su nariz, fue algo tan gozoso en ella que uno no se podría explicar eso si no tienes el Espíritu Santo dentro de ti. O sea, tú no puedes explicar, no solamente explicar, sino aceptar la muerte y anhelarla si tú no tienes el Espíritu Santo actuando en tu corazón. No tiene, o sea, no puede haber, o sea, no hay forma de que tú anheles morir, ¿sí? Bueno, desde luego hay gente que se quiere morir y por distintas situaciones, pero es un tema distinto, es un tema de depresión, de ansiedad, es un tema de temas espirituales también que tienen que ver con la influencia del maligno, pero no es que se quiera morir, es que quiere evadir la realidad, eso es otra cosa muy distinta, pero el querer morirse, porque ese morir me va a acercar a Dios, me va a acercar a Jesús, me va a poner a estar en plena unión con el Señor, eso hay que tener el Espíritu Santo dentro de uno, viviendo, haciendo, transformándonos plenamente para que verdaderamente suceda. Y claro, nosotros tenemos esas tres, eh, digamos que pensamientos cuando estamos acercándonos a la muerte, cuando, bueno, ya de pronto avanzados en años y comenzamos a pensar en la muerte, a medida que avanzamos en los años y que de pronto vienen los achaques y todo, es que comenzamos verdaderamente a pensar en la muerte, pero ¿cuántos niños también no mueren? ¿Cuántos jóvenes no mueren en situaciones distintas? Escuchaba hace un par de días una niña de 15 años que se voló de la casa prácticamente, o sea, desobedeciendo a sus padres y se fue con un grupo de amigos, terminó en una playa y murió, ¿sí? Y los amigos que hicieron, la dejaron ahí, se fueron, se fumaron, tuvieron miedo y la pobre niña pues quedó ahí o sea, pues la rescataron, pero lógicamente no alcanzaron a hacerlo a tiempo.
La realidad de la muerte es algo que nos puede suceder en cualquier momento. O sea, no tenemos ni siquiera la certeza de que vas a tener 10 minutos, o vas a tener una hora, o vas a tener un día, o vas a tener 10 años. No se sabe, no lo sabemos. Y es una realidad. Una de las certezas que podemos tener nosotros es, primero, que nos vamos a morir. O sea, esa es una absoluta certeza. De eso puedes estar completamente seguro. Y la otra certeza es que tú no sabes el día ni la hora. ¿Sí? No lo sabes. No sabes en qué momento va a ser, en qué momento va a ocurrir, si vas a estar en una situación favorable o desfavorable, si vas a estar en pecado o no, pues, lógicamente, o de pronto estás en gracia. Y por eso es que el llamado a que permanezcamos en gracia siempre, que estemos buscando siempre el, el- el sacramento de la confesión. Entonces, cuando, cuando nosotros comenzamos a mirar la muerte como algo completamente distinto, porque la hemos visto de pronto como una triste realidad, como un ángel que nos aparta de nuestros seres queridos, tal vez, eh, cuando pensamos en la muerte de otros, ¿no? Pero cuando pensamos en nuestra propia muerte, pues había esas realidades que mencionaba Kelly, de pensar en el pasado, pensar en el presente y qué va a suceder en el futuro. Incluso hay gente que ha dicho, a mí entiérrenme con toda la plata que yo tengo, o sea, unas cosas completamente absurdas y no han comprendido el sentido verdadero de la muerte. Hay otra gente que está en un limbo porque ha sido contaminada su mente y su vida de tal manera que piensan que cuando se van a morir entonces van a- a- y pues no, que vayan al mar y esparzan la ceniza y mi vida se va a esparcir por todo el Se van a mundo reencarnar. y voy a reencarnar, exacto, voy a reencarnar en un caracol, voy a reencarnar, qué sé yo, en un perrito. Sí, eso lo vamos a ver después en la nueva era. Hay mucha gente que está eh, desquiciada, esa sería la palabra en muchos sentidos, porque no ha tenido una catequesis, no ha tenido una verdadera formación en esto. Eh, el sentido de la muerte a nivel cristiano, a nivel católico, es que es, es un paso a la realidad verdadera que nos corresponde. Esta vida es un paso en el que hemos tenido pruebas, hemos sido purificados y tenemos que volver a nuestro Creador. Hemos sido creados por Él y a Él debemos volver, y nuestra existencia en esta tierra debe marcarse por el amor, como dice San Juan de la Cruz, que mencionaba ahorita también Kelly. Ese es el libro eh, Dichos de Amor. De ese libro dice, seremos juzgados en el amor, y eso no es una palabra de él, eso son palabras de la Sagrada Biblia también. Nuestro, y ¿qué has vivido? ¿Cómo lo has vivido? ¿Cómo ha sido tu realidad hasta este momento? Porque es lo que uno comienza a pensar y a analizar, ¿no? Bueno, listo, has evadido la pregunta de cuándo te vas a morir. O sea, has hecho todo lo imposible por no mencionar eso, no acordarte de eso, no saber de eso, pero eso va a suceder. ¿Y cómo hemos vivido nosotros? ¿A cuántas personas hemos amado? Cada persona que se acerca a nosotros sale transformada, recibe algo bueno de nosotros, siente, percibe, recibe ese amor que hemos recibido de Dios. Esas son las preguntas que tenemos que hacernos, ¿sí? Lógicamente también debemos pedir perdón por todas las cosas, pero ahora es el momento de comenzar a amar, es el momento de comenzar a amar. Y la muerte no es más que esperanza, la muerte no es más que saber que hay una realidad y hay un Dios que nos espera del otro lado. Y, y parece muy, muy difícil morir, pero cuando uno se da cuenta y percibe, caray, ¿yo qué estoy haciendo aquí? Si yo lo que aquí vivo posiblemente sean sufrimientos, angustias, ansiedades, que no tengo plata para mañana pagar no sé qué,
y que las enfermedades y las humillaciones y no tengo trabajo, bueno, tantas cosas, tanto sufrimiento. Ya al pasar a la, a la presencia de Dios ya no tendremos dolor, no tenemos sufrimiento ni tristeza. Por eso es la alegría de los santos de morir. Por eso esa es la alegría de encontrarse con su amado, y de casarse además. Eso lo vamos lo creo que lo mencionaba Lucía en la pureza, pero lo vamos a ver muy claramente más adelante. Y nuestra vida eh, debe ser testimonio en todo momento con un sentido de eternidad hacia la muerte, que significa un paso hacia encontrarnos con el amado. Cuando uno ya comienzas a asimilar esto de esta manera, sabes que es importante tanto para ti como para tus familiares que tú amas, que vivan de una manera diferente. Y por eso oramos por nuestros familiares, oramos por su conversión, oramos por su sanación, oramos para que cuando ocurra, pase la muerte de uno de ellos, nosotros podamos orar por ellos y entregarle nuestra oración, nuestra intercesión por su alma. Todos hemos tenido familiares o amigos o conocidos que han muerto, y en esa realidad, pues lógicamente nosotros eh, pues, sentimos dolor y sentimos tristeza, y hay una curva del duelo, hay unas situaciones que pasan durante el duelo, pero más que eso no podemos quedarnos simplemente en el duelo, sino que tenemos que salir adelante y tenemos que tener presente en ese sentido de eternidad que de nuestra oración puede depender esta alma, y vamos a verlo en, en las siguientes semanas cuando hablemos del purgatorio. ¿Qué pasa? ¿Mm? Nosotros equivocadamente, lo digo, o sea, cuando pensamos en que no, alguien murió, no, ya está en el cielo y es un ángel para ti, ¿no? Eso va a depender de la vida que hayamos vivido, de la vida que la persona haya vivido, ¿sí? Y de nuestra oración como iglesia militante hacia esa iglesia purgante que está ahí esperando nuestras oraciones. Esto es un tema, es una realidad bien compleja, pero a la vez muy simple. Yo estoy seguro que todas las cosas del Señor son muy simples. La explicación teológica y dogmática, todo eso es extremadamente compleja, seguramente, pero las cosas del Señor, el reino de Dios que se vive aquí, que está en nuestro interior, que se vive desde aquí, porque no es que tú vas a esperar a morir para esperar el reino de Dios, no, el reino de Dios lo estás viviendo aquí en la tierra, y en la realidad de tu vida es que vas a, a- a saber si lo que viene después, al momento de la muerte, ya corresponde al cielo, al purgatorio, del infierno. Y por eso los santos lo tenían muy claro. Si ellos estaban viviendo el cielo en la tierra, y ellos estaban viviendo el reino de los cielos aquí, ¿sí? Y cuando uno ya vive el reino de los cielos aquí, cuando se alegra porque, pues, tener una enfermedad, tener un sufrimiento, lo está haciendo para entregarse al Señor. Mira, al mundo eso no lo entienden, no lo puede entender, porque la luz del Espíritu Santo es la que le permite a uno poder comprender estas cosas. Y nos dirán locos, y nos dirán de todo, porque así se lo dijeron al Señor, ¿sí? Porque ¿cómo así que anhelamos el sufrimiento? ¿Cómo así que anhelamos la muerte? ¿Cómo así que anhelamos la santidad? Si eso, aquí nada, nosotros estamos en esta tierra y morimos y ya no hay más nada, dirán muchos, ¿no? Dirán muchos. Por ahí hay un meme que veía ayer o anteayer que dice, el, el ateísmo, el ateo, solamente llega hasta hasta el momento de la muerte. Ya pasado el momento de la muerte se dará cuenta que hay un Dios, y se dará cuenta que hay una realidad que perdió la oportunidad en esta vida de vivir diferente. Y él, por su propia voluntad, pecó contra el Espíritu Santo, contra la misericordia de Dios, y escogió libremente no aceptar a Dios,
Y pues, como creo que decía también Kelly, el Señor tiene toda la capacidad de juzgarnos. Ese es plenamente santo y plenamente justo. Pero son nuestras propias acciones y decisiones las que van a determinar hacia dónde voy a ir. Es una realidad compleja. A nadie quiere que se le muera un hijo. Nadie quiere que se le muera el papá o la mamá. Pero va a suceder. Y debemos estar preparados también. Y llorando por ellos, por su conversión. Es el momento de hacerlo acá. Y es el momento para amarlos aquí, en vida. ¿Sí? No en el ataúd. No ahí a pedir perdón a la persona que ya está muerta. Es aquí, en este momento, en esta realidad que estamos viviendo. Es cuando verdaderamente tú vas a pedir perdón y a dar el perdón que esta otra persona necesita. Mire, eh, hay tantas realidades que hay personas que están moribundos, agonizantes, y están esperando ya que fallezca, o sea, ya no hay nada que hacer. Y la persona, increíblemente, no está fulanito de tal, un hijo que estaba en Europa, qué sé yo, y lo mandan a llamar, ya que tu papá, tu mamá está a punto de morir, ya no hay más nada que hacer que podamos hacer, vente para que puedas despedirlo. Increíblemente, la misericordia de Dios hace que este hijo llegue y el momento en que ve a su papá y en que puede darle ese perdón a ese papá, o que el perdón, o este hijo perdonar a su papá, o al contrario, y abrazarse y darse un beso, ya la persona descansa y, casi que inmediatamente muere, fallece. Lo estaba esperando, lo estaba esperando. Y así nos sucede a nosotros, así nos puede suceder a nosotros. No esperes hasta el momento de la muerte y de la agonía para acercarte a tus seres queridos, para acercarte a aquellos a quienes te han hecho daño y entregarles tu perdón, cambiar nuestra vida, transformarla, dejarse transformar por el Señor. ¿Sí? Es el momento de actuar. La vida es una oportunidad y la muerte la anhelamos cuando tengamos todas las cosas organizadas, que el Señor haya organizado todas nuestras situaciones. No vamos a decir que no pequemos, porque todos los días pecamos, pero ya nuestros pecados van a ser diferentes y el Señor va a tener infinita misericordia de nosotros, que podamos buscar los sacramentos, que buscar la confesión y que en el último momento de nuestra vida podamos encontrar esa paz y misericordia del Señor. Yo quisiera leerles del libro de Fundamentos y Práctica de la Consagración Mariana. Creo que tenemos un pedacito y quiero que escuchen las palabras de la Santísima Virgen María reveladas al Padre Stefano Gobbi. Son palabras de ella. Estas son palabras de unos teólogos marianos, pero las palabras de ella son importantes que las tengamos. Pero esto que vamos a leer es necesario para poder afinar y poder darle un sentido también de la importancia de la Santísima Virgen María a la hora de nuestra muerte. Dice precisamente, y en la hora de nuestra muerte. Nadie puede escapar de la muerte. Nadie. Podemos apartar su pensamiento como molesto, inoportuno e incluso insoportable. Pero de hecho la muerte es inevitable para cada uno de nosotros. No vamos a extendernos sobre lo que es la muerte y lo que ella significa para cada uno de nosotros. Ya lo estamos viendo, lo hemos visto. Sabemos con certeza solamente que un día moriremos. ¿Cuándo y en qué circunstancia nos encontrará la muerte? Es para nosotros un secreto impenetrable. O sea, dos realidades. Vamos a morir y no sabemos cuándo. Sabemos también que la muerte ordinariamente es una obra de debilidad y de impotencia, de sufrimientos amarguísimos en el cuerpo y en el alma, y una hora de soledad y de tinieblas, de abatimiento y de temor. Y justamente esa hora es la más importante de nuestra vida. Ojo con esto. Y esta hora es la más importante de nuestra vida. De ella
y de ella sola, en definitiva, depende toda nuestra eternidad. Esto, mira lo que se está diciendo aquí. Tú puedes haber vivido toda la vida en gracia, o sea, viviendo muy bien. Si de pronto en el último, o sea, en la última hora antes de morir, porque tú no sabes cuándo va a morir, cometiste un pecado mortal, por ejemplo, ¿sí? Y te puedes condenar por eso, ¿sí? Has perdido toda tu vida anterior y te puedes condenar por eso. Hay santos y se comprende que temblaron de espanto al pensar en esta hora. ¿Cómo podríamos nosotros entonces encararla sin temor y cruzarla sin pavor? ¿Cómo podemos incluso saborear un solo instante de gozo y felicidad en la tierra, sabiendo que un día tendremos que pasar por esta hora temible y decisiva? Etche María, o sea, aquí está María. Una vez Nuestra Señora será nuestro recurso. Si queremos ser verdaderos hijos y esclavos de amor de la Santísima Virgen, podremos repetir y cantar con el salmista aplicando estas palabras, aquella a quien la Iglesia llama la puerta del cielo. Aunque pase por en medio de las sombras de la muerte, ningún mal temeré, porque tú vas conmigo. En una carta notable el 22 de marzo de 1918, el Papa Benedicto XV exponía magistralmente los fundamentos de esta confianza in hora mortis, dando aquí amplios extractos. Concuerda maravillosamente con la doctrina católica y responde a los sentimientos piadosos de la Iglesia, y además se apoya en una esperanza bien fundada y ordenada, elegir a la Madre Dolorosa como patrona de la buena muerte e invocarla como tal. Después también incluiremos a San José como ese patrón de la Santa Muerte. En efecto, los doctores de la Iglesia enseñan comúnmente que la Santa Virgen María, que parecía ausente de la vida pública de Jesucristo, por divina disposición estuvo junto a su lado cuando, clavado en la cruz, iba a sufrir la muerte. De este modo, ella sufrió y casi murió en unión con su hijo doliente y agonizante. Abdicó los derechos de madre sobre su hijo para conseguir la salvación de los hombres y para aplacar la justicia divina. Y en cuanto dependía de ella, inmoló a su hijo, de suerte que se pueda afirmar con razón que redimió al linaje humano juntamente con Cristo. Y si por esta razón todas las gracias que sacamos del tesoro de la redención nos vienen, por decirlo así, de las manos de la Virgen Dolorosa, todos comprenderán que los hombres hayan de esperar también de ella la gracia de una santa muerte, ya que por este soberano beneficio se consuma en cada alma eficazmente, para siempre, la obra de la redención. Es evidente asimismo que la Virgen Dolorosísima, que fue constituida por Jesucristo como Madre de todos los hombres, y los aceptó como estándole confiados por testamento de infinita caridad, para cumplir con bondad materna el deber de defender su vida espiritual, no puede dejar de auxiliar con mayor celo a sus queridísimos hijos adoptivos en el momento en que se decide para siempre su salvación y santidad. O sea, en el momento, lo que nos está diciendo esto es que en el momento de la muerte vamos a tener la presencia de la Santísima Virgen María y su auxilio. Y eso es uno de los grandes tesoros de esta consagración. Por eso la Iglesia misma en muchas oraciones litúrgicas pide a la bienaventurada Virgen María que asista con misericordia y protección a los hombres que están en la agonía. Y por eso también es muy constante entre los fieles la opinión comprobada por una larga experiencia de que no perecerán eternamente los que tengan a la misma Virgen por patrona. Tal vez algunos de ustedes son consagrados a la Santísima Virgen María, vocación del Carmen, que tienen el escapulario, y el escapulario tiene unas bendiciones, tiene unas gracias, precisamente la asistencia de la Santa Virgen María en su vocación del Carmen a los consagrados que en su hora de la muerte. La Santísima Virgen María concederá una asistencia especial en la hora de la muerte a los cristianos que ponen su confianza en ella. Escucha esto. Concederá una asistencia especial en hora de la muerte a los cristianos que ponen su confianza en ella. Y es que María es la corredentora del género humano. Ahora bien, en el momento de la muerte es cuando esta redención se aplica definitivamente a cada hombre,
o si no queda vana para él. Por eso, por ser corredentora, María es también la mediadora de todas las gracias. Ahora bien, sin la perseverancia final, todas las demás gracias habrían sido inútiles. Asimismo, María, por lo que a la vida de la gracia se refiere, es realmente nuestra madre. ¿Acaso una madre puede estar ausente del lecho de agonía de su hijo? Yo no podría imaginarme nunca una madre cuyo hijo está agonizando, está enfermo y que no esté ahí al pie de su hijo. Puede haber madres muy desalmadas, pero en la mayoría, o la infinita, casi inmensa mayoría, son así. Están en la agonía de su hijo y están sufriendo con él. No puede ser que Nuestra Señora no sostenga a sus hijos con todas sus fuerzas y energías en el mismo momento en que se decide la confirmación eterna o la pérdida eterna de la vida de la gracia en un alma. La Iglesia cree en esta protección especial de María en la hora de la muerte, y por eso es convicción universal que quienes la aman y honran de veras no pueden perderse para siempre. Un hijo de María es hijo del paraíso. Mira qué promesa tan impresionante nos está dando esta consagración y tener plena confianza en esa asistencia de la Santísima Virgen María en nuestro momento de la muerte. La experiencia de cada día, como lo hacen notar los papas, confirma esta convicción. Por eso es digno de mención que cuando se nos comunica la muerte de quienes estuvieron especialmente consagrados y dedicados a Nuestra Señora, esta comunicación va acompañada casi siempre del relato de hechos o circunstancias, a veces mínimos en apariencia, que muestran de manera evidente que la Santísima Virgen sostuvo a sus hijos y esclavos agonizantes con una asistencia cierta y muy a menudo palpable y sensible. Voy a detenerme aquí porque este texto es maravilloso, pero quisiera contarles un relato, bueno, falta un poquito, pero sí nos da tiempo, de un relato muy real, de una familia misionera de Lazos de Amor Mariano en otra ciudad. Resulta que esta familia, pues, viviendo en gracia, yendo a retiro permanentemente, pues estaba en una situación espiritual muy buena, pero el esposo había tenido unos impases espirituales, había cometido adulterio y había tenido una serie de situaciones que lo habían alejado de la gracia del Señor. Y resulta que ellos estaban haciendo un viaje a no sé exactamente de qué viaje se trataba, y tuvieron un muy grave accidente. En ese muy grave accidente chocaron con un camión, qué sé yo, no sé qué pasó. Eh, Estuvieron muy mal heridos, o sea, prácticamente al momento, en una agonía de muerte ya. Y resulta que a este hombre, el padre de familia, el esposo de esa mujer y de los hijos que que estaban también con ellos, recibe, ella se da cuenta que ha tenido el accidente, se levanta, tiene conciencia de lo que está ocurriendo, no, no puede moverse, bueno, en fin, todas las situaciones que pueden suceder un accidente de esto, y ve con sus ojos a su esposo arrodillado para los ojos del mundo a nada, pero ella percibió la presencia de la Santísima Virgen María con él. La Santísima Virgen María se les aparece en ese instante difícil de ese accidente, y pareciera que ella le está ayudando y asistiendo a este hombre que ha venido o ha estado en pecado en ese último tiempo, y lo lleva al arrepentimiento y lo ve cómo se lamenta y cómo se duele y cómo hace como si estuviera haciendo un momento de confesión. Después ella de pronto ya eh, pues entra como se desmaya pues del dolor y de la situación que tiene. Y ella ya estando en la clínica también percibe
la presencia de la Santísima Madre en ese lecho de enfermo, en completa inconsciencia, y, y la madre le comunica que su esposo ha muerto, pero que ha podido reconciliarse con el Señor y que ella no va a poder caminar más, pero que va a vivir una vida muy entregada a su familia y a Dios. Eso todo sucede en su inconsciencia. Cuando ella se le despierta después de varios días, de varias horas, qué sé yo, de este momento, y sus familiares no saben cómo decirle que su esposo murió y que ella no va a poder caminar, no tienen, o sea, no, han sufrido demasiado y no saben cómo expresarle esto a esta mujer. eh, y ella percibe que pues le quieren decir algo y que sienten que no son capaces de poderlo decir, se entran en llanto, ¿sí? Y ella les comunica, yo sé que mi esposo murió y yo sé que no voy a poder caminar, pero estoy seguro que mi esposo ya está en la presencia del Señor porque ha pedido perdón en su agonía. Y que yo estaré con ustedes recibiendo su amor y dándole amor a mi familia. Esto es algo impresionante, que es lo que nos muestra la asistencia de la Santísima Virgen María. Esto es una historia verdadera. Tengo muy mala memoria y, digamos, he recreado un poco los hechos, pero el sentido es ese, ¿sí? El sentido es ese, mira lo que sucede. Yo no sé si ustedes hayan tenido experiencias al borde de la muerte. Es posible, alguno de ustedes. Precisamente la tarea de esta lección es buscar el testimonio de Gloria Polo. Es una odontóloga bogotana que le partió un rayo literalmente. Le cayó un rayo encima, le atravesó un rayo y estuvo por varias horas en, en un estado que podría decirse murió, ¿sí? Y regresa, tiene tiene esa experiencia de muerte y regresa. Y el Señor la lleva a contar ese testimonio durante todo el resto de su vida, mejor dicho. Y es impresionante que lo podamos escuchar. Bueno, y la otra parte que quiero que escuchemos, yo sé que ya son las 9, pero nos dedicamos unos pocos minutos más a escuchar, ahora sí, la voz de la Santísima Virgen María a través de un instrumento, que es el Padre Stefano Gobi. De pronto algunos lo han escuchado, otros no lo han escuchado. Pues ya murió, era un sacerdote italiano, muy sencillo, de un pueblo muy pequeño, es decir, Malambo, Sabana Larga, qué sé yo, un pueblo muy, muy humilde. Y este sacerdote, muy santo en su actuar, pues recibe estas revelaciones de la Santísima Virgen María. Son revelaciones en el interior de su corazón, ¿no? Y lo lleva todas estas revelaciones a formar lo que se llama el movimiento sacerdotal mariano. Después hablaremos más en detalle de esto. Vamos a escuchar las palabras de la Santísima Virgen María a través de este sacerdote. Él escribía lo que la Santísima Virgen María prácticamente le dictaba. Dongo, Como, 2 de noviembre de 1992, conmemoración de todos los fieles difuntos. En la hora de vuestra muerte es el título de esta parte. Hijos predilectos, se está refiriendo a los sacerdotes, pero también se está refiriendo a nosotros consagrados. Hoy os recogéis en oración, recordando a vuestros hermanos que os han precedido en el signo de la fe y ahora duermen el sueño de la paz. Qué grande es el número de mis hijos predilectos y de hijos consagrados a mi corazón inmaculado, que han entrado ya en el reposo del Señor. Muchos de ellos participan de la plenitud de gozo, en la perfecta posesión de Dios, y junto a los ejércitos angélicos son luces que brillan en la eterna bienaventuranza del paraíso. Muchos se encuentran en el purgatorio con la certeza de estar salvados para siempre, pero todavía en el sufrimiento purificador
en una posesión de Dios que no es plena ni perfecta. Hoy quiero deciros que estos hermanos vuestros están particularmente próximos a vosotros y forman la parte más preciosa de mi ejército victorioso. Uno solo es mi ejército, como una sola es mi iglesia, reunida en la gozosa experiencia de comunión, de la comunión de los santos. Los santos interceden por vosotros, iluminan vuestro camino, os ayudan con su purísimo amor, os defienden de las astutas acechanzas que os tiende mi adversario y esperan con ansia el momento de encontrarse con vosotros. Las almas del purgatorio interceden por vosotros, ofrecen sus sufrimientos para vuestro bien y son ayudadas por vuestras oraciones a liberarse de aquellas humanas imperfecciones que les impiden entrar en el gozo eterno del paraíso. Los santos que en la tierra han vivido la consagración a mi corazón inmaculado, formando una corona de amor para aliviar los dolores de vuestra Madre Celestial, aquí arriba forman mi más bella corona de gloria. Se encuentran junto a mi trono y siguen a vuestra Madre Celestial donde quiera que vaya. Las almas del purgatorio, que en la tierra han formado parte de mi ejército, tienen ahora una particular unión conmigo. Sienten de manera especial mi presencia que endulza la amargura de su sufrimiento y acorta el tiempo de su purificación. Y soy yo misma quien va a acoger estas almas entre mis brazos para introducirlas en la luz incomparable del paraíso. Fíjate, esta es otra, ¿sí? Nos asiste en la hora de nuestra muerte y ella misma es la que rescata las almas del purgatorio y las lleva a la presencia de Dios. Así pues, estoy siempre junto a todos vosotros, mis hijos predilectos e hijos consagrados a mi corazón, durante vuestro doloroso peregrinaje terreno, pero lo estoy de manera especialísima en la hora de vuestra muerte. ¿Cuántas veces, recitando el Santo Rosario, me habéis repetido esta plegaria? Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Esta es una invocación que yo escucho con gran alegría y que siempre acojo favorablemente. Sí, como madre estoy junto a cada uno de mis hijos en la hora de la muerte. Yo estoy particularmente junto a vosotros, que con vuestra consagración habéis vivido siempre dentro del seguro refugio de mi corazón inmaculado. ¿Cuál es el refugio nuestro? El corazón inmaculado de la Santísima Virgen María. Ese es nuestro refugio, en esta vida y en la muerte. En la hora de vuestra muerte estoy cerca de vosotros. Con el esplendor de mi cuerpo glorioso, acojo vuestras almas entre mis brazos maternales y las llevo ante mi Hijo de Jesús para su juicio particular. Pensad que gozoso debe ser el encuentro con Jesús para aquellas almas que son presentadas a Él por su propia madre. Mira qué lindo esto, ¿no? Porque yo las recubro con mi belleza, les doy el perfume de mi santidad, el candor de mi pureza, la vestidura blanca de mi caridad. Y donde ha quedado alguna mancha, yo paso mi mano materna para borrarla y daros aquel esplendor que os permite entrar en la eterna bienaventuranza del paraíso. Fíjate, esto es tan impresionante que aquí nos está diciendo la Santísima Virgen María lo que yo les estaba contando en la historia. Y es una historia real, ¿sí? Con algunos aparte porque no me la sé completamente, pero es una historia muy real. Bienaventurados aquellos que mueren junto a vuestra Madre Celestial. Sí, bienaventurados, porque mueren en el Señor. Encontrarán reposo de sus fatigas y el bien que han hecho les acompaña. Mis predilectos e hijos consagrados a mi corazón inmaculado, hoy os invito a entrar en una gran intimidad conmigo durante vuestra vida. Si queréis experimentar la gran alegría de verme junto a vosotros, para acoger entre mis brazos maternales vuestras almas en la hora de vuestra muerte. Palabras de la Santísima Virgen María, que nos acompaña con amor en su corazón inmaculado. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Entregamos, mamá, nuestra vida a ti, a tu corazón inmaculado, ese corazón que nos ama de tal manera que siempre nos lleva a Jesús, siempre, porque las únicas palabras que encontraremos en la Sagrada Escritura, refiriéndote a nosotros, hablándonos a nosotros, son las palabras del Evangelio según San Juan, capítulo 2, de las bodas de Caná,
hagan lo que Él les diga. En la hora de nuestra muerte, Madre, tú nos acompañas, nos acoges con misericordia y nos llevas directamente a la presencia de Dios según la misericordia de nuestro Señor. Acógenos, Madre, en cada instante de nuestra vida, este presente, este momento que es el momento en que nos podemos hacer santos, es el momento en que nos podemos convertir, es el momento en que nos podemos transformar, porque el pasado está en la misericordia de Dios y el futuro está en su providencia divina. Solamente este momento en el que estamos escuchándote, en el que estamos orando, en el que estamos haciendo lo que sea que estemos haciendo en las circunstancias de vida que cada uno tenga, es el momento en que podemos entregar nuestra vida al Señor, hacer un juicio de nuestra propia vida y presentarle al Señor nuestra súplica de perdón. El perdón a nosotros mismos y el perdón a los demás, para que la gracia y misericordia de Dios actúe en nosotros de manera impresionante y poderosa, para llegar a la muerte con la esperanza y el gozo de estar próximamente en la presencia de Dios. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Bueno, ¿quién como Dios? Nadie como Dios. Bueno, santa noche para todos. Ahí en el silencio de tu cuarto, de tu habitación, o hoy, mañana, comienza a reflexionar sobre tu propia vida y piensa por un instante, yo me voy a morir en 2 minutos, en 10 minutos, en 15 minutos. Quiero, Señor, poner de mi parte para estar completamente libre y sano para presentarme ante ti. Haz un ejercicio de esa manera. Tal vez te va a dar miedo, tal vez vas a sentir angustia, tal vez de pronto recibas una gracia impresionante, una gracia hermosa de acompañarte en ese instante. Después hacemos un ejercicio en oración muy, muy, muy hermoso visitando el purgatorio. Santa noche para todos. Santa noche para todos, hermanos.